Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a comentar una serie de desayunos que vais a ver que son muy fáciles de preparar, que os van a permitir reducir de forma muy sencilla a lo largo del tiempo, porque esto no vale con un solo desayuno, a reducir de forma sencilla, como os digo, los niveles de colesterol malo en vuestra sangre, si tenéis el problema. Y si no lo tenéis, prácticamente da igual, porque tomando estos desayunos vais a prevenir la aparición de un problema de colesterol en sangre, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. El primer desayuno que te voy a proponer que hagas como mínimo 3 días por semana es un desayuno a base de hummus. Te tomas la infusión que tengas que tomar y como base de tu desayuno que sea el hummus, el llamado paté de garbanzos o paté de legumbres. ¿Por qué es importante tomar hummus en el desayuno? Pues porque el hummus es muy rico en fibra soluble, una fibra que tiene la capacidad de absorber mucha agua, y esta agua absorbida por la fibra lo que va a hacer es tapizar la mucosa intestinal, dificultando, haciendo que sea más difícil la absorción del llamado colesterol malo, de manera que tú desayunas hummus por la mañana y las grasas que a lo mejor vayas a tomar durante el resto del día, no voy a decir que no se absorban, pero se tienden a absorber con mayor dificultad. En este sentido, el hummus nos va a prevenir los niveles altos de colesterol. Un desayuno también muy recomendable es aquel en el cual incluyas el arándano. Un puñadito de arándanos, por ejemplo, mezclado con un yogur desnatado, es sinceramente uno de los mejores desayunos para prevenir los niveles altos de colesterol. Y es muy sencillo, el arándano es muy rico en antioxidantes que nos van a proteger del efecto pernicioso que van a tener las grasas, en especial, como en este caso, el colesterol malo. Otro desayuno buenísimo y que es facilísimo de hacer todos los días son unas gachas, por ejemplo, de avena. La avena tiene en su composición unas sustancias denominadas betaglucanos, y los betaglucanos tienen la propiedad de dificultar de manera muy activa la absorción de grasas a nivel intestinal. Funcionan muy bien. La avena tiene muchísimas propiedades y una de las más destacadas es prevenirnos la absorción de grasa. Para hacerlo más atractivo, pues puedes añadir, para potenciar este efecto de los betaglucanos de la avena, unas bayas de goji. Las bayas de goji tienen en su composición altos niveles de antioxidantes que van a proteger todo nuestro sistema sanguíneo, todo nuestro sistema vascular de la posible presencia de niveles altos de colesterol. Toda persona que tenga un problema de altos niveles de colesterol en sangre debería incluir en su desayuno desde fibra integral a lecitina de soja. Estos dos productos son fundamentales y además se complementan muy bien entre ellos. La fibra integral lo que hace es en el intestino absorber los niveles de grasa que pueda tener del resto de alimentos que hayas tomado, de manera que evita que esa grasa pase a sangre y el exceso de grasa y se elimine por heces. Y en segundo lugar, la lecitina de soja tiene en su composición altos niveles de una sustancia conocida como fosfolípidos. Los fosfolípidos lo que hacen es evitar que en nuestros vasos sanguíneos se produzcan depósitos, acumulaciones de colesterol, del llamado colesterol malo, que acaban obstruyendo las arterias y demás. Por lo tanto, fibra y lecitina de soja, fundamentales en cualquier desayuno. ¿Cómo las tienes que tomar? Pues la fibra de pues unos 25-30 gramos de fibra diaria, por ejemplo, mezclada con un yogur, y la lecitina de soja, pues también una cucharadita diaria, de manera diaria. Es muy sencillo de tomar, en el prospecto del producto te lo recomiendan, pues mezclado también con un yogur, mezclado por ejemplo con alguna ensalada que tomes en el desayuno, etcétera, etcétera. Otra recomendación muy importante es que todo desayuno debe incorporar, para un óptimo control de los niveles de colesterol, fruta. En este vídeo que te pongo aquí arriba te explico qué frutas debes tomar para reducir los niveles de colesterol, y es muy sencillo. Trocea las diferentes frutas que ahí te explico y las mezclas con cereales, los cereales que te tomes normalmente en el desayuno, de manera que lo que vas a favorecer es que primero el cereal te aporta una fibra que ayuda a eliminar el colesterol, y las frutas, como verás en ese vídeo, tienen toda una serie de sustancias que evitan los efectos negativos que va a tener el colesterol en tu organismo. Otro desayuno fantástico para controlar los altos niveles de colesterol es desayunar una tostada
una tostada incorporas mucha fibra, con 3-4 rodajas de aguacate. El aguacate tiene una serie de sustancias en su composición, básicamente grasas monoinsaturadas, que lo que van es a favorecer el incremento, el aumento del llamado colesterol bueno, las lipoproteínas de alto peso molecular, el HDL. ¿Y qué hace o qué ocurre en el organismo cuando se incrementan los niveles de HDL? Pues que como tiene que estar siempre en un equilibrio con el colesterol malo, cuando aumentas el colesterol bueno, el colesterol malo se reduce. Por lo tanto, es un complemento para hacer el desayuno más distraído, que no sea siempre cereales, tomar una tostada, por ejemplo, con aguacate. Luego tenemos también las nueces. Tomar en el desayuno unos 25 gramos de nueces nos hace que, gracias a los altos niveles de omega 3 y omega 6 que tienen las nueces, pues el colesterol bueno se incremente, y lo mismo que pasaba con el aguacate, baje el colesterol malo, porque tienen que estar, ambos colesteroles tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, incrementando el bueno, bajas el malo. Y la manera más sencilla de tomar nueces es, por ejemplo, mezclarte los 25 gramos con el yogur desnatado que te tomes. Lo mezclas y además consigues un alto efecto saciante, es decir, la siguiente sensación de hambre que tengas a lo largo del día va a ser pasadas 3-4 horas de desayunar. Otro alimento que debes incorporar diariamente en tu desayuno serían las semillas de chía. La chía tiene la capacidad de que, gracias a sus altos niveles de ácidos grasos omega 3, va a hacer pues como el aguacate o las nueces, es decir, incrementar los niveles de colesterol bueno, de manera que de forma indirecta disminuimos los del colesterol malo. Y la manera de tomar las semillas de chía es muy sencilla, es coger un par de cucharadas y mezclarlas con el yogur natural desnatado que te estés tomando, o por ejemplo con la ensalada que estés tomando y demás. Es un complemento que mezcla muy bien con cualquier alimento, y además haces que, por ejemplo, en el caso del yogur, el efecto saciante que tenga se incremente, es decir, vas a tener hambre pues al cabo de más horas que si te tomases el yogur natural a solas. Como bebida fundamental para cualquier desayuno, nosotros recomendamos siempre el té verde. Recomendamos el té verde porque el té verde tiene en su composición unas moléculas denominadas catequinas, y las catequinas tienen básicamente dos efectos. Por una parte, incrementan y mucho el metabolismo de nuestro organismo, ayudando a la eliminación, a la quema de grasas, entre las cuales está el colesterol malo. Y en segundo lugar, las catequinas dificultan mucho la absorción de colesterol a nivel intestinal, es decir, dificultando por lo tanto la absorción de colesterol a nivel del intestino. Los niveles de colesterol en sangre van a reducirse, vamos, drásticamente. Acompaña pues, olvídate de la cafeína y cosas por el estilo. Si tienes un problema de colesterol en tu desayuno, a los alimentos que antes hemos comentado, debes añadir siempre el té verde como bebida. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.